Muy buenas noches, mi nombre es Guillermo Muñoz, estudio Ingeniería de Sistemas, estoy en la clase de base de datos y les voy a contar un poco sobre la historia de las bases de datos, que es muy interesante porque las computadoras se crean más o menos en los años 40, en el siglo XX. El problema de estas era que no tenían memoria. Al introducir los datos, no se almacenaban, así que guardar los datos fue un reto en los años 50. La solución se encontró en guardar los datos en cintas magnéticas, de forma que pues se hace de forma secuencial, como quien pone un cassette y tiene que buscar la canción. Aparece en los años 70 el disco duro y los datos se mueven mucho más rápido. Aquí entra Edgar Code y sus principios de bases de datos relacionales. Esto revoluciona la industria. Las bases de datos relacionales son un conjunto de datos que se relacionan predefinidamente entre ellos. Algo así como el explorador de archivos de Windows, que trata de buscar relación entre los datos, identificándose y relacionándose, como cuando buscas por nombre, apellido, nacionalidad, y lo tienes bien organizado en el explorador de archivos. El más exitoso de todas estas personas fue Lawrence Ellison, que es el fundador de Oracle, seguido de Microsoft, servers de Microsoft en los años 90, MySQL y PostgreSQL, bases de datos como estos son bases de datos de open source, de libre uso. Después Oracle compra a Microsystems para así crear Java. Y MySQL pues ya lo guardan en su casita. En el 2000 surge la web 2.0, en la que el usuario crea contenido y ya no las empresas. Cosas como blogs, redes sociales y muchos sitios, foros, comunidades. Ahora lo complicado radica en el tráfico de mucha información, creándose día a día. Así que se ve la necesidad de dejar las bases de datos relacionales y dar lugar a las no relacionales. Las bases de datos no relacionales toman importancia cuando consultamos millones y millones de datos en gran escala. Estas bases de datos tienen como principal diferencia que no tienen una estructura definida. En una base de datos no relacional puedes tener redundancia de datos, ya que aquí es más importante la velocidad que la integridad de los datos. Amazon es una de estos casos. Creó Dynamo, si así se dice, DB, porque necesitaba rapidez para responder a sus clientes, ya que en un segundo que se pierden millones de dólares. Las bases de datos son importantes para las nuevas tecnologías. Estas ejercen un papel clave para el mundo en que vivimos. Antes, el hecho de ir a una biblioteca a buscar un libro era una aventura, entre enormes estantes o ficheros que estaban a lo largo de toda la pared. La tecnología ofrece una mejor forma de acceder a la información, pero es muy parecida. Las bases de datos son el conjunto de información almacenada, como en una biblioteca, para ser consultada, con un orden establecido. Dicho de otra forma, sistemáticamente. Estas bases de datos no solamente guardan información, también facilitan su consulta y encontrar los datos rápidamente. Pero para ello debe de estar organizada. No pueden estar los datos al azar ni desordenados, si lo que se desea es encontrar lo que uno quiere de forma precisa.
Para ello es necesario un sistema, un plan o protocolo que sigue unas reglas definidas con el propósito de almacenar información para más adelante ser consultada de forma que pueda ser hallada. Para todos es de vital importancia la información, desde una simple fotografía hasta los datos de una empresa. Y a esto nos referimos como sistemas con bases de datos digitales o informática. Las bases de datos garantizan la integridad de los datos por medio de copias de seguridad para su consulta. Las personas ahorran el trabajo de estar abriendo ficheros que ocupan espacio, acceden a copias de libros ilimitadamente a través de un sistema gestor de bases de datos, un software encargado de la información guardada. Y aquí tenemos dos cosas importantes. Uno son los datos almacenados y otro el sistema gestor de esos datos. Una estructura para escribir nueva información, consultar información y asegurar la integridad de los datos. Controla el acceso seguro a la información, define los permisos de quienes pueden y quienes no pueden acceder a la información. Las bases de datos no relacionales son utilizadas también por MongoDB, Cassandra, Dynamo, Couch, DBO, entre otros. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta pequeña explicación de las bases de datos, su historia, y nos vemos en una próxima oportunidad.